cabeza femoral es una alteración que se da únicamente en la cadera que está esqueléticamente inmadura, y lo que sucede es que hay una disrupción en la fisis del fémur proximal. Aquí lo podemos ver en rojo. Y esta disrupción que generalmente se da en las células hipertróficas, que es una de las capas de las células de la fisis, causa que exista un deslizamiento o un desplazamiento entre la epífisis del fémur y la metáfisis. Generalmente la epífisis o la cabeza femoral se queda en el acetábulo y lo que se desplaza en general es la metáfisis del fémur proximal. La asociación o más bien la relación entre hombre y mujer se afectan más o menos 2 o 3 niños por cada niña, y aquí podemos ver el promedio de edad de cada sexo. Habitualmente, cuando hablamos de deslizamiento, el aspecto físico es muy importante. Generalmente son adolescentes, son niños grandotes, altos, generalmente tienen sobrepeso, es el hábitus físico que vemos así en forma general, aunque bueno, siempre existe una excepción a la regla. También habitualmente puede ocurrir un trauma menor, no necesariamente una caída, no necesariamente un atropellamiento o un traumatismo importante, sino simplemente de estar corriendo o simplemente de dar un paso y un giro. Eso puede ser suficiente como para despertar la sintomatología. Usualmente los niños se quejan principalmente de dolor en la rodilla o en el muslo, y esto es lo que confunde muchas veces tanto a pediatras como a ortopedistas generales. También pueden mencionar molestias en la ingle, pero sobre todo son niños que cuando tienen esa molestia podemos ver que existen algunos signos como claudicación, empiezan a cojear. Si los revisamos, podemos ver claramente una disminución tanto de la rotación interna de la cadera como de la flexión. Y bueno, se puede incluso ver un acortamiento importante, pero esto es a más larga evolución. Es muy frecuente también que en estos niños encontremos estos datos característicos como la acantosis nigricans. Son niños, como les decía, habitualmente tienen un hábitus endomórfico y se asocian mucho a una resistencia a la insulina. Pero ¿por qué se desarrolla esta alteración? Es bien aceptado en la literatura que pueda haber cargas normales en una fisis que ya está previamente anormal, o que haya cargas anormales en una fisis que es totalmente normal. Es aceptado eso. También se ha visto que influyen los factores endocrinos. Por ejemplo, pacientes que tienen hipotiroidismo, alteraciones en la hormona de crecimiento. Estos niños generalmente tienen hipogonadismo, o sea, son niños, como les decía, súper grandotes, y al momento de darles tratamiento podemos observar que hay un hipogonadismo importante o también alteraciones del aparato hormona. Sin embargo, cuando se asocia a factores endocrinos, pues el porcentaje es muy, muy bajo, entre el 5 y el 8% únicamente. Y también puede haber factores mecánicos, como les decía, el simple hecho de dar un paso y girar puede ser suficiente para que haya una alteración. Lo que sabemos es que existe una asociación muy alta con la obesidad. Si ustedes se fijan, el riesgo va a aumentar conforme el índice de masa corporal aumente. La relación más o menos es con niños que tienen peso normal, es 1 por cada 2.500 adolescentes. Cuando tienen sobrepeso, la afectación es 1 por cada 1.750. Si hay obesidad moderada, es 1 por cada 650 pacientes. Pero si tenemos obesidad severa, es 1 por cada 450. Entonces, sí existe
una alta asociación con la obesidad. Y sobre todo cuando tenemos una obesidad severa entre los 11 y los 12 años, la relación incluso llega a ser entre 1 por cada 250 adolescentes, o sea, es altísima, 17 veces más que si el niño tuviera un peso normal. Entonces, los niños con deslizamiento de 10, 6 tienen obesidad mórbida, 1 puede tener una obesidad simplemente y 2 pueden tener sobrepeso. ¿Y cómo sabemos? Pues somos el principal, el primer país productor de obesos en el mundo, hablando de la población pediátrica. Entonces, no solamente es la obesidad, por ejemplo, aquí menciono 3 artículos donde vemos cómo el deslizamiento epifisario de la cabeza femoral coexiste con hipertensión, con diabetes mellitus, y también vemos cómo al disminuir el índice de masa corporal, también disminuye el riesgo de un deslizamiento. La podemos clasificar en 3 formas, según el tiempo de evolución, según el grado de desplazamiento y también por la habilidad de cargar peso. Vamos a ver una a una. Podemos hablar de una enfermedad aguda si tiene 3 semanas o menos de que inicia los síntomas, y crónico es todo aquello que ocurre después de 3 semanas. Pero también existe una crónico agudizado cuando es después de 3 semanas y luego tiene exacerbaciones de dolor. Hablando del grado de desplazamiento, podemos tener leve, moderado y severo, y esto es con base a la medición del ángulo de Southwick, que es una medida que se hace sobre la fisis del fémur, una perpendicular a esta y una línea que va sobre la diáfisis del fémur. Eso nos forma un ángulo y luego a esto se le resta el ángulo de la cadera contralateral, entonces ya nos sale leve si es menor de 30, moderado entre 30 y 60 y severo mayor a 60 grados. También hablamos de una clasificación de acuerdo a la habilidad para cargar peso. Podemos tener pacientes que tienen un deslizamiento estable, es decir, son aquellos niños que cojean, que se quejan de dolor, pero son capaces de caminar por ellos mismos o incluso pueden traer muletas y pueden hacer una marcha. O un deslizamiento que es inestable, que son aquellos pacientes en donde ya tenían previamente la alteración, el niño ya claudicaba, ya le dolía el muslo, sin embargo, por una caída o por un trauma menor, la cabeza del fémur se suelta totalmente y entonces se presenta como si fuera una fractura de cadera. Sin embargo, pues no es una fractura por los antecedentes que ya habíamos visto, pero se comporta como tal. Entonces, estos niños llegan al consultorio o al hospital en camilla, no son capaces de sentarse o de cargar peso. Aquí podemos ver algunos ejemplos radiográficos de un deslizamiento estable y de un deslizamiento inestable. En el lado izquierdo de la pantalla podemos ver, ahorita vamos a ver con mayor detenimiento, cómo en la cadera del lado derecho, vean la epífisis del fémur, se ve como una media luna más delgadita comparada con la del lado izquierdo, con la cadera del lado izquierdo. Y este es un deslizamiento estable, o sea, la epífisis está todavía sobre la metáfisis del fémur. Y si vemos la radiografía de nuestro lado derecho, vean en la cadera derecha también cómo la epífisis se soltó totalmente o se tuvo un desplazamiento total o una falta de relación entre la metáfisis y la epífisis. Entonces, estos son los pacientes que generalmente llegan en camilla y que no son capaces de cargar su propio peso. Y en estos pacientes es muy importante que sepamos que pueden tener entre el 40 y el 50% de riesgo de que hagan una necrosis avascular, porque sabemos que toda la circulación de la cabeza femoral ocurre justamente por esa zona. Entonces, al haber una disrupción ósea, generalmente también puede haber una disrupción de las arterias que nutren la cabeza femoral. Y existe un apartado que no está publicado en los libros, pero es algo que nosotros hemos visto
continuamente en los pacientes que llegan con deslizamiento, en donde vemos claramente que es un deslizamiento inestable, porque está suelta totalmente la cabeza del fémur. Sin embargo, fíjense cómo la metáfisis se recarga en el acetábulo y eso le provee cierta estabilidad. Entonces, aunque es un deslizamiento inestable, el niño es capaz de cargar peso con ayuda de muletas. Esto no está reportado en la literatura, es algo que estamos estudiando y trabajando para ver si podemos hacer este reporte. Fíjense, vean este caso, es un niño de 12 años. Este niño refería dolor en la rodilla. Si se fijan, pues no es tan obeso, o sea, tiene quizás sobrepeso, pero si vemos con atención su marcha, podemos observar cierta claudicación. Vean también cómo uno de sus pies tiene más rotación externa. Este paciente refiere que tiene 4 meses de evolución. La señora, la mamá, decía que había empezado después de hacer un partido de fútbol en donde no había sufrido caída, trauma severo ni nada, y él había empezado a claudicar desde el mes de octubre. Fue llevado con un médico inicialmente y como el niño decía que le dolía la rodilla, pues entonces el médico diagnosticó un esguince de rodilla, le dio antiinflamatorios, le dijo que no jugara y el niño estuvo así algunos meses sin tener mejoría. Van con otro médico, piden una nueva opinión, como le dolía el muslo y la rodilla, le solicitan una radiografía de rodilla y lo mandan a rehabilitación diciendo que se había lastimado su rodilla, ¿verdad? Y en febrero acude al Hospital Civil de Guadalajara y a lo que quiero llegar es que observen cómo es tan importante el realizar una adecuada exploración física. La exploración física nunca va a pasar de moda y nunca va a sustituir a las imágenes por estudios de imagen, radiografías, resonancias, etcétera. Entonces, como sabemos que en el deslizamiento generalmente se limita la rotación interna por la forma en cómo se desplaza, vemos al niño, lo ponemos boca abajo, hacemos rotación interna de la cadera y vean cómo el lado derecho sí rota y el lado izquierdo es todo lo que tolera porque más no da y al tratar de forzarlo tiene dolor en la ingle. Y cuando le hacemos flexión de ambas caderas, observen el lado derecho cómo el fémur sube recto y derechito y el lado izquierdo hace una abducción y hace una rotación externa. Esto se le conoce como signo de Dreman y esto se da en pacientes que tienen generalmente un deslizamiento posterior. Si nos metemos a la imagen, una vez que hemos hecho la exploración física, podemos ver algunos hallazgos radiográficos. Si el niño le toca ir con nosotros y luego ya estudiamos el tema y ya vimos lo que sucede y ya lo exploramos y nuestra impresión diagnóstica antes de imágenes es un deslizamiento, pedimos radiografías de pelvis y esta es la primera etapa. Si lo diagnosticamos muy tempranamente, lo que vamos a ver es un predeslizamiento. O sea, la cabeza femoral, la epífisis, no se desplaza todavía de la metáfisis y si se fijan, lo que ocurre es esa disrupción, como les había dicho en la fisis, y se manifiesta o se observa como un ensanchamiento en la misma. Aquí podemos ver este hallazgo en la cadera del lado izquierdo. Pero cuando ya tenemos más tiempo de evolución, que no lo cachamos dentro de las quizá primeras 3 semanas de forma aguda y que el niño ya tiene 1, 2 meses o 3, pues entonces podemos ver este tipo de imágenes. No sé si alguno de ustedes alcanza a ver alguna alteración en estas caderas, pero bueno, tenemos algunas herramientas que podemos tomar para poder identificar si existe un deslizamiento o no. La primera es trazar una línea que se llama línea de Klein. Trazamos una línea sobre la parte superior del cuello femoral y lo normal es que intersecte
parte de la epífisis. Si ustedes observan, del lado derecho se intersecta con esa línea parte de la epífisis, como vemos en el dibujo en la parte superior, y del lado izquierdo vemos cómo esa línea no intersecta esa epífisis, como lo podemos observar en el dibujo de la parte superior. Ahora, si pintamos la epífisis y el resto del fémur, podemos imaginar que se trata de un cono con una bola de helado encima, o sea, una bola de helado que está perfectamente colocada en el cono. Pero, ¿qué es lo que pasa en el deslizamiento? Vean el lado izquierdo, aquí tenemos nuestra bola de helado y ahí tenemos nuestro cono y vemos cómo la bola de helado se está cayendo o se está deslizando hacia atrás, como cuando éramos chiquitos y nos compraban nuestra nieve y al primer lengüetazo, pues la bola de nieve se nos caía. Entonces, ahí podemos ver la línea de Klein ubicada y vemos las diferentes partes de la cadera. Entonces, línea de Klein. Ahora, también existe otro hallazgo que se le conoce como blancura de Steel. ¿Qué significa la blancura de Steel? Si ustedes se fijan, puse unas naranjas, la parte superior está simulando la epífisis del fémur y es como si nosotros cortáramos a la mitad de esa naranja y la colocáramos sobre una base que sería la metáfisis. Y cuando ocurre el deslizamiento, generalmente en un 97-98%, el deslizamiento es la metáfisis se va anterior y la cabeza se queda posterior. Entonces, si se fijan, vean cómo esta naranja, si la mandamos hacia atrás, alcanzamos a ver nosotros parte de la zona donde están los gajos y entonces esa sobreposición de imagen de la epífisis con la metáfisis hace que se vea más blanco en la zona de la metáfisis. Miren, por ejemplo, en este lado, en el lado izquierdo de su pantalla, pero que es la cadera derecha, voy a trazar unas líneas. Vean cómo está la forma como de la naranja que estamos viendo en la parte inferior. Voy a quitar estas líneas para ver si lo alcanzan a visualizar y vean cómo se ve más blanca esa zona metafisaria. A eso se le llama blancura de Steel. Y bueno, tenemos el deslizamiento, que es franco, que no nos cuesta trabajo observar, en donde se desprende totalmente la cabeza femoral con relación a la metáfisis. El tratamiento generalmente es estabilizar la fisis. Sin embargo, si ustedes observan, esto también está referido en los libros. Cuando ya hay un deslizamiento crónico y no se detectó hasta mucho tiempo después y mucho tiempo después se le da tratamiento, el fémur proximal queda con una deformidad que se le llama encacha de pistola. Si nosotros ponemos, ay, no sé qué pasó con la cacha de pistola. Déjenme ver. No sé qué pasó. Está un poquito más abajo. Ahorita seguimos con eso de la cacha de pistola, pero quiero que vean la forma que tiene. Si se fijan, ya no se ve la bolita o la epífisis sobre la metáfisis. Vean cómo la cadera se hizo en varo. Y ahorita vamos a ver la similitud con la cacha de pistola. Vean, este es el caso, este es el niño de la radiografía previa. Este niño se diagnosticó y se trató un año después de que empezó con los síntomas. Entonces, el deslizamiento primero ocurre como un ensanchamiento de la fisis, pero si el niño sigue cargando peso, sigue caminando, no se diagnostica, entonces se van a ir acentuando los síntomas y los signos, y el niño va a claudicar más. Generalmente la posición de las piernas, si ustedes se observan, es en rotación externa. Estos niños caminan como pato, claudican y generalmente tienen un deslizamiento mayor.
Entonces, lo importante del diagnóstico es hacerlo tempranamente, porque si lo diagnosticamos tempranamente, podemos tratarlo tempranamente y va a existir un mínimo desplazamiento o nulo desplazamiento en donde se va a estabilizar esa fisis y entonces no va a ocurrir mayor deslizamiento. Entre más nos tardemos en diagnosticar y tratar, entonces poco a poco esa epífisis se va a ir yendo hacia posterior cada vez más, incluso hasta que haya una ptosis completa, o sea, que la cabeza se caiga totalmente de la metáfisis y esto es paulatino. Entonces cambia muchísimo el pronóstico y cambia la vida de los pacientes cuando se diagnostica y se trata tempranamente que cuando se diagnostica y se trata de forma tardía. Tenemos nuevamente, esta es la radiografía de ese niño, ya está estabilizado, pero vean cómo la cabeza femoral se cayó totalmente de la metáfisis, se hizo hacia posterior y ahí hagan de cuenta que empieza a haber un proceso de remodelación y se consolida en esa forma. Entonces, aquí está la imagen que les decía de la cacha de revólver o la cacha de pistola, en donde se hace tanto varo de la cabeza que semeja el fémur proximal a este revólver. Y así está mencionado en los libros. En los casos tan severos como ese niño, tenemos que hacer posteriormente cirugías de salvamento, que son osteotomías muy difíciles de planificar, porque como la cabeza se va hacia posterior, se va en varo y causa una rotación externa del fémur, entonces estas osteotomías lo que tienen que hacer es una osteotomía de flexión, de valgización y de rotación interna. Entonces, si ustedes se fijan, este es un caso operado por uno de mis compañeros el fin de semana en el hospital y no se vuelve o no se lleva a la normalidad porque finalmente estamos creando una deformidad extra donde se hace la osteotomía para tratar de jalar esa parte de la cabeza hacia adelante y poder darle un poquito más de funcionalidad al niño. Vean, es el mismo niño después de la cirugía, cómo el lado que no se ha operado todavía de esta osteotomía sigue rotada en externo, vean el pie cómo se rota en externo y la cadera que ya se operó, bueno, ya se logró poner un poco en una mejor posición. ¿Qué es lo que sucede con este deslizamiento? Cuando ya hay una alteración en la forma, aunque sea un deslizamiento leve, esa cadera ya está condenada a la artrosis, porque como tiene una forma diferente, las cargas de peso son diferentes y eso promueve a que la cadera tenga un desgaste más temprano. Y son pacientes que terminan en prótesis de cadera en una edad relativamente temprana. Vean el caso de este otro niño. Él refería igual dolor de rodilla. Este niño ya claudicaba desde año y medio previo y luego sufrió una caída de propia altura. Fíjense nada más, fue llevado con 3 médicos y un sobador antes de iniciar el tratamiento. Es muy dado que las personas lleven a sus niños al quiropráctico o a que lo soben y solamente retrasamos el diagnóstico. Entonces, el primero lo sobó, el segundo le dijo que tenía ciática, el tercero le dijo que tenía esguince de rodilla y el cuarto le dijo que tenía la pierna más corta. Fíjense cómo este niño presenta una dificultad muy, muy, muy importante para la marcha. Efectivamente, tiene la pierna derecha más corta, pero vean cómo claudica y ahorita vamos a ver su exploración física. Al revisarlo, vemos la discrepancia de longitud de extremidades, vemos la actitud de los pies que están en rotación externa y otra vez vemos el signo de Dreman que les comentaba. Le hacemos flexión a la cadera y vean cómo se hace
abducción y rotación externa. Y este niño tiene una limitación muy, muy importante para la flexión y la abducción. Incluso para sentarse, vean que no puede flexionar totalmente su cadera para tener una postura adecuada. Se está sentando prácticamente con la parte baja de la espalda. Entonces, aquí está todos los estudios que le pidieron antes de llegar con el ortopedista. Radiografías de rodilla, porque pensaban que era un tema de rodilla, y aquí podemos ver, ay, no sé qué pasó otra vez. Había una resonancia que era totalmente normal, hasta que a alguien se le ocurre tomar radiografías de pelvis, en donde podemos observar una alteración importante en la cadera del lado derecho. Si ustedes se fijan, vean el tamaño de la epífisis del lado derecho comparada con el lado izquierdo, que es la sana. Podemos ver la blancura de Steele, y si trazamos la línea de Klein, también vemos que no intersecta parte de la epífisis del fémur. Aquí hacemos el ejercicio nuevamente, no la intersecta. Volvemos al ejemplo de las naranjas, vean cómo está deslizada hacia posterior la cabeza del fémur, y la vista axial o Lauenstein es la que nos ayuda a poder tener un mejor diagnóstico, porque es en donde mejor se ve el deslizamiento. Cuando tenemos duda en la proyección AP, generalmente la proyección de Lauenstein nos saca de esa duda. Y aquí podemos ver nuevamente pintado en amarillo tanto la fisis como la epífisis del fémur, y vemos cómo está deslizado. Y ahí está el ejemplo de la naranja, cómo se encuentra la posición de esa cabeza. Entonces, con el deslizamiento epifisario de la cabeza femoral, les comentaba que se pueden asociar alteraciones endocrinas, pero en la gran mayoría de los casos no se demuestra, aunque pidamos los perfiles hormonales más frecuentes. Entonces, cuando un niño tiene endocrinopatía, generalmente desarrollan el deslizamiento epifisario a una edad más temprana de la adolescencia, incluso cuando son niños pequeños. Y esto puede ocurrir cuando tienen alteraciones endocrinas, pueden tener una afectación bilateral entre el 20 y 40%, y en el 50% de estos casos aparece el deslizamiento de forma simultánea. Cuando tenemos un deslizamiento en un paciente menor de 12 años, o el paciente tiene esas alteraciones endocrinas, como les decía, o metabólicas, pues tiene mayor riesgo de una afectación bilateral. Vean el caso de este pequeñito, 4 años, tenía una alteración renal, y vean cómo la cadera del lado izquierdo ya había tenido el deslizamiento. Y bueno, como era un niño tan pequeño, no podíamos ponerle los tornillos que habitualmente ponemos en los adolescentes, porque la rosca promueve el cierre de la fisis. Entonces, en este niño tuvimos que usar unos clavos que se quitaron al tiempo, y se hizo el procedimiento en ambas caderas por el riesgo tan alto de que suceda en la cadera sana en ese momento. Y aquí vemos la radiografía de Lauenstein, comprobamos el deslizamiento del lado izquierdo, y el tratamiento consiste en estabilizar la fisis. Generalmente lo hacemos con tornillos roscados. Es un procedimiento relativamente rápido y fácil porque se hace de forma percutánea con el fluoroscopio, y lo que se hace es pasar un tornillo que sujete la metáfisis a la epífisis para evitar que se siga deslizando. El tema es que con este tratamiento no podemos regresar la cabeza femoral a su lugar. Entonces, ahí donde está deslizada, ahí tenemos que fijarla. Hay otro tipo de tratamientos en casos muy severos donde se pueden hacer luxaciones controladas de la cabeza femoral para tratar de poner la cabeza sobre la metáfisis y fijarla con unos tornillos. Sin embargo, este tipo de procedimiento se ha asociado a un alto índice de necrosis de la cabeza femoral.
Y bueno, tenemos algunas herramientas que utilizamos para saber si fijamos solamente una cadera o ambas. Entonces, lo que mayor usamos son las escalas para saber la edad ósea. En esta escala, dependiendo de la puntuación, entre más esqueléticamente inmaduro esté el paciente, pues entonces la proyección o la predicción de que la otra cadera se vaya a deslizar puede ser más alta o menor, y dependiendo de esa puntuación decidimos si fijamos solamente la cadera afectada o fijamos la afectada y la sana para prevenir un deslizamiento. Entonces, estas son herramientas que nos ayudan a la toma de decisiones. Y aquí podemos ver este paciente que, si trazamos las líneas de Klein, se ve que intersecta perfectamente en AP. Vean, ahí está marcado con lápiz. Intersecta perfectamente la epífisis. Sin embargo, el niño refería dolor de la rodilla, claudicaba y al momento de explorarlo tenía una rotación interna limitada. Y lo que les comentaba, que muchas veces la AP no es suficiente, pero la proyección axial nos da el diagnóstico. Si vemos del lado derecho, la cabeza femoral ya tiene un desplazamiento con relación a la metáfisis. Vean cómo la media lunita en la parte inferior ya se ve un pico que no es congruente con la metáfisis. Entonces, la cabeza del lado derecho tiene un deslizamiento leve, y la del lado izquierdo tiene un ensanchamiento fisario, y por su escala ósea o de predicción de madurez esquelética, se decide fijar ambas caderas. Les decía, si nosotros hacemos el tratamiento en etapas muy tempranas, el paciente tiene mayor probabilidad de que esa cadera no tenga un desgaste a una edad tan temprana. Pero si nosotros hacemos el tratamiento cuando ya tiene una deformidad severa, sí o sí en unos años va a tener artrosis. Y aquí podemos ver el resultado de la fijación de ambas caderas con los tornillos. Hemos tenido casos de niños que esqueléticamente están inmaduros, adolescentes de 12 o 13 años, que se ha fijado solamente la cadera que está afectada y la otra se ha dejado en observación. Y hemos visto que a los 6 meses, a los 7 meses, hacen un deslizamiento de la otra cadera cuando son esqueléticamente inmaduros. Entonces, esta herramienta de la escala de Oxford modificada nos ayuda a tomar esa decisión para limitar el riesgo de un deslizamiento y, sobre todo, que suceda una deformidad en el fémur proximal. Pues en la ortopedia hay muchas frases importantes, pero una de las más importantes es: si duele la rodilla, debemos revisar la cadera. ¿Y por qué les dolerá a los niños la rodilla si el problema está en la cadera? Bueno, si nos vamos a la anatomía, las ramas del nervio obturador que están en la zona de la ingle inervan la cadera, pero también la rodilla. Entonces, el dolor que sienten los niños es un dolor referido por una irritación de este nervio por el propio deslizamiento. Esa es la explicación de por qué les duele la rodilla. Volviendo al tema de la obesidad, esto es bien interesante y creo que como pediatras les va a gustar. Liderados, un equipo del Hospital Civil liderados por el doctor Hugo Flores y el doctor Manuel, que en ese tiempo, Manuel Montañez, en ese tiempo era pasante de nuestro servicio, actualmente es residente de ortopedia y trauma. Hicimos este trabajo, es un trabajo súper bonito, y no había nada escrito hasta entonces acerca de esto que tenga unas conclusiones más importantes. Entonces, lo que se pensó es que, como veíamos a esos niños con deslizamiento y prácticamente todos tenían acantosis nigricans y eran obesos, la pregunta fue si existía una asociación entre el deslizamiento epifisario de la cabeza femoral y la hiperinsulinemia.
Entonces, lo que hicimos fue un estudio prospectivo transversal entre enero de 2018 a abril de 2019. Fue un estudio de casos y controles en donde se incluyeron pacientes entre 7 a 15 años que no tuvieran tratamiento para obesidad y que no tuvieran otra enfermedad endocrina identificada. Se les hicieron medidas antropométricas, donde evaluamos todos estos parámetros que ustedes están viendo aquí. Y bueno, son los percentiles del índice de masa corporal para pacientes pediátricos. Se les hizo también exámenes de sangre, en donde tomamos glucosa, niveles de insulina, hemoglobina glucosilada y todo el perfil lipídico con una biometría hemática. Y bueno, estos son los parámetros para determinar si existía hiperinsulinemia o una diabetes mellitus, o si tenían, cuáles son los parámetros de la hemoglobina glucosilada, y también si existía resistencia a la insulina en estos pacientes. Los resultados fueron muy concluyentes. Tuvimos un resultado con una P significativa o con una estadística significativa para los pacientes con deslizamiento epifisario de la cabeza femoral con relación a los niveles de insulina y al HOMA. O sea, los niños con deslizamiento sí tenían hiperinsulinemia y tenían resistencia a la insulina. Esos son sobre todo el de la insulina y el del HOMA, son los factores predictivos estadísticos. Entonces, todos estos pacientes, excepto uno, tenían hiperinsulinemia para su edad. 13 de 23 del grupo control. O sea, hicimos el grupo de deslizamiento y un grupo de obesos que no tenían otras patologías y los comparamos. Entonces, sí fue estadísticamente significativo. Y vemos que la TG y el VLDL también estuvieron más altos en el grupo de deslizamiento. Entonces, ¿cómo explicamos esta relación? Bueno, pues la hormona del crecimiento y la somatomedina o el factor de crecimiento insulínico tipo 1 tienen un efecto dual en la placa fisaria. ¿Pero por qué? La insulina afecta los receptores de esta somatomedina. Tiene efectos anabólicos directos en el sitio y produce crecimiento en ausencia de la hormona de crecimiento. Entonces, para concretar, mucha insulina en la placa fisaria hace que crezcan todas las capas celulares de la fisis, pero mucho más la capa de células hipertróficas, que es donde se da la disrupción para que suceda el deslizamiento. Entonces, como la insulina es el principal mediador de crecimiento acelerado, y entonces esto produce una maduración esquelética relacionada con la obesidad de mamíferos, incluyendo a los humanos. Entonces, fisis más anchas, más celulares, células más grandes, ¿tiene algo que ver con el deslizamiento? Histológicamente, en el predeslizamiento, la zona de reposo está adelgazada. Los condrocitos están unidos en nidos hipercelulares, pero fíjense, las zonas proliferativa y la hipertrófica están demasiado anchas, en el 60-80%. Entonces, en conclusión, este es el primer estudio que asocia niveles anormalmente altos de insulina y del HOMA con el deslizamiento epifisario de la cabeza femoral. Entonces existe una asociación significativa entre la resistencia a la insulina y la presencia de deslizamiento epifisario. Esto, pues obviamente tiene importantes implicaciones etiológicas. Podemos identificar gracias a los resultados de este estudio, pues la población que está en riesgo para deslizamiento y poder trabajar estrategias para controlar la obesidad infantil.
y asimismo, pues tratar esas alteraciones metabólicas en los niños con deslizamiento. Aquí tienen el artículo publicado en JPO, que es la revista de mayor prestigio de ortopedia pediátrica, y bueno, aquí les dejo los datos por si quieren revisar el artículo. Entonces, para concluir, una buena exploración física es invaluable. Tenemos que revisar a los niños, tenemos que ver arcos de movimiento, tenemos que ver intencionalmente la rotación interna y si hicieran ese signo de Dreman. También la determinación de insulina sérica en estos pacientes es importante por lo que acabamos de observar en el estudio. La frase importante en ortopedia: si duele la rodilla, debemos revisar la cadera sí o sí. Una vez que hagamos el diagnóstico, debemos evitar que carguen peso y programar el procedimiento a prioridad. No es una urgencia o una emergencia, pero son pacientes que les damos prioridad para operarlos lo más pronto que se puedan. En el hospital, por tema de tiempos, por el tema de conseguir la transfusión de sangre y etcétera, hacemos el protocolo y mientras hacen el protocolo, que se lleva 1 a 2 semanas, le pedimos a los niños que usen muleta o preferentemente que lo sienten en una silla de ruedas para que no carguen su propio peso y esto disminuye el riesgo de que la cabeza femoral tenga un mayor desplazamiento. Entonces se hace la programación del procedimiento lo más pronto posible. Cuando vemos esta alteración en niños pequeños, es muy importante descartar enfermedades metabólicas o endocrinas. Tenemos que estar pendientes de la otra cadera, pero tenemos, como les decía, estas herramientas ahora de la madurez esquelética para la toma de decisiones. Y bueno, debemos hacer fijación profiláctica en pacientes inmaduros esqueléticos o con enfermedades metabólicas o endocrinas. ¿Y cuáles son las recomendaciones para los pediatras? Vuelvo a reiterar, una buena exploración, su radiografía de pelvis en 2 tomas, en AP y en Lauenstein. Obviamente debemos tener la sospecha diagnóstica. Mientras buscan la interconsulta con nosotros, uso de muletas o sentarlos en la silla de ruedas y posteriormente enviarlos a ortopedia pediátrica, pero sobre todo el papel que se debe desarrollar es la educación, el control de peso, la alimentación y el ejercicio para disminuir la obesidad